podamos ver. Queridos hermanos, queridos amigos, buenas noches, paz del Señor. He vuelto después de un buen tiempo a querer compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y me he estado gozando mucho en los programas de consiervos en Bolivia, aquí en Brasil, en Estados Unidos, que transmiten y comparten la palabra y hacen programas de oración también, como el caso de la radio La Frecuencia que te bendice, allí en Chicago, que preside el pastor Jorge Fuentes. Muchas veces estuve predicando ahí, y ahora, como la pandemia nos ha detenido esta cuarentena acá en el estado de Sao Paulo, en Brasil, entonces seguimos todavía porque no se ha levantado la restricción, no han abierto la frontera, ¿no?, en Colombá, que da acceso a la entrada a Bolivia por Mato Grosso. Estamos acá todavía y escucho siempre los programas de muchos amigos, muchos consiervos, de otros pastores de otras denominaciones también, y coincidimos con muchos de ellos en lo que es la palabra, y en lo que está pasando y viviendo el mundo actualmente, porque es mundial esta pandemia, ¿no? La Biblia lo había ya mencionado, el Evangelio de Lucas: vendrían pestilencias, terremotos, tsunamis, el bramido del mar, sus olas, como dice ahí San Lucas. Todo esto está pasando, y yo he estado diciendo a la gente que me habla, me pregunta: Pastor Florencio, ¿qué dice usted con su opinión? Bueno, que yo tengo que decirles no es ninguna opinión, ¿no?, sino decir y afirmar lo que la Biblia pues anuncia. La Biblia menciona que esto pasaría antes del retorno de Cristo. Nadie lo puede evitar, ¿no? Es algo que está pasando, es algo que sucede y va a suceder otras cosas más. Y esta noche yo quiero referirme a la doctrina evangélica, a la doctrina cristiana. Está la Carla, Mary Parada, Michelle, están entrando, conectando Ivonne Luli. Estamos siempre afirmando, estoy siempre defendiendo lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio completo, sobre el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo, que lamentablemente ahora algunos le han añadido ciertas cosas, ¿no?, que ya Pablo dice ya ese es otro Evangelio ya. Quiero agradecer a los que están entrando en este momento al programa. Creo que está la conferencista Carla de López, allá en Bolivia, con su familia. También mi sobrina, la doctora Ivonne, cariñosamente le decimos Luli, también en Bolivia. Y voy a pedir aquí a mi colaborador que les vaya pasando los datos. Michelle. Que a Michelle también, mi nuera. Mary Parada. Mi nuera Michelle, casada con mi hijo Isaac, que vive acá en San Paulo. Dios le bendiga a Michelle. Mary Parada, Mary Parada, bueno, ahora ya no es joven, ¿no?, ya debe estar bien mayor. Mary es una joven que se congregaba en la iglesia que yo me convertí en Bolivia, conocida como la Asamblea de Dios de la Néstor Suárez. Dios te bendiga, Mary, ¿cómo estás? Magalí Chanevi. Hola Magalí, Dios te bendiga, allá en Japón, allá está Magalí, hija de un grande amigo, consiervo, y que fui pastor de él un tiempo.
Aquella época ellos eran cantantes y yo el pastor líder que hacía campañas y eran los, a nivel de Bolivia, eran los únicos de la denominación de Asamblea de Dios como ellos, cantores espectaculares usados por la mano de Dios. Lamentablemente, bueno, hace unos días atrás, creo que ya hace un mes que partió a la eternidad el pastor Pablo, que era el pastor líder en una de las iglesias que yo fundé, ¿no?, en Bolivia, en Trinidad, la iglesia de Pompeya. Esa iglesia empezó ahí en lo que es ahora la plaza. Antes era un lugar abierto y yo iba y predicaba y la gente se convertía. Hugo López desde Taropito, dice. Hugo López, allá el empresario Hugo López, qué alegría, mi sobrino en Taropito, antes de llegar a la ciudad de Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra, también está en sintonía del programa. Muy bien, me alegro que ustedes me acompañen. Voy a ver si aquí, voy a ver en mi celular si aparece algo también de los contactos. Gloria al Señor. Bueno, aleluya. Y voy a leer un versículo de la Biblia. ¿Ya? Voy a leer un versículo de la Biblia. Resulta de que este Pablo, quien era Saulo de Tarso y se convierte y viene a ser el apóstol Pablo, él después que se convierte, como que la gente desconfiaba de él porque la gente sabía que él era el más grande y terrible perseguidor de los cristianos de la primera iglesia, la iglesia que se inició en Jerusalén. Y bueno, se convierte y se vuelve un predicador y desconfiaban de él, no pensaban que estaba fingiendo alguna cosa así, porque podían pensar eso, ¿no?, que él estaba tratando de descubrir dónde habían cristianos para agarrarlos, porque había ido a Damasco con cartas, con autorizaciones de los sacerdotes de Jerusalén para que agarre a esos evangelistas, predicadores, pero él se convierte. En principio no estaban creyendo mucho que él realmente se hubiera convertido, pero dice Ananías y dice el relato sagrado que él predicaba y se esforzaba a decirle a la gente que realmente el nazareno que había sido crucificado realmente era el Mesías del Cristo. Y así sigue predicando, sigue anunciando, lo agarran, lo meten preso, lo juzgan, y pasó tremendas pruebas después de él. Un día, cuando lo llevan al concilio allá en Jerusalén, en el capítulo 23 del libro de Hechos de los Apóstoles se registra este pasaje de la vida de Pablo. Resulta de que aquel tiempo, cuando estaba Cristo vivo todavía, o sea, él siempre existió, ¿no?, pero como hombre y hombre, ya existían los fariseos y los saduceos, dos religiones del grupo de los sacerdotes de los judíos, dos líneas diferentes. En mi conocimiento teológico, yo digo que si traemos esas dos denominaciones a nuestros días actuales, yo podría decir que los fariseos son los que tienen actualmente la doctrina católica, porque la misma creencia de los católicos era la creencia de los fariseos. Y los otros, los saduceos, si yo lo traslado a nuestros días, como yo estudié la doctrina de los testigos de Jehová también, puedo decir que son también los actuales testigos de Jehová, los saduceos. Estas dos religiones. Lo agarran a Pablo y el relato de la Biblia en Hechos 23, gloria a Dios, en el versículo 4, dice lo siguiente, Hechos 23, 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote.
pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque Pablo predicaba sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Sobre el arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder. No ha sucedido todavía, va a suceder. Ok. Versículo 7. Cuando dijo esto el apóstol Pablo, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Se habían juntado fariseos y saduceos contra Pablo, lo mismo que pasó contra Cristo. Vean que no compartían en la doctrina los saduceos y los fariseos, pero por hacer maldades, ¿no?, se juntaron aquel tiempo para pedir la crucifixión de Cristo. Ahora se volvieron a juntar allá en el concilio de Jerusalén y se dividió. Cuando Pablo dijo que él creía en la resurrección de los muertos, se dividió. El versículo 9 dice: hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza. ¿Sí? El versículo 8 voy a repetir, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos dicen que existe. Hay un problema al final que lo liberan a Pablo. Pero yo quiero agarrar esto de esa diferencia doctrinaria de estos que creían en Jehová, de estos que hablaban de Jehová, del Dios del cielo y de la tierra, pero ellos tenían una creencia diferente la una de la otra. Cuando resulta que se funda la iglesia y se convierten, después de la predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 judíos. Impresionante, hermanos. 3,000 personas se convirtieron, se bautizaron. Luego de algunos días más adelante, nuevamente los apóstoles predicando, anunciando el evangelio, se convierten 5,000 y hasta sacerdotes comenzaron a convertirse, dice el registro de Hechos de los Apóstoles. Entonces el evangelio comenzó a multiplicar, o sea, la conversión de la gente se multiplicó, se comenzaron a convertir la gente y la iglesia creció tremendamente. Ahí ya los apóstoles se reunían en el aposento alto, era el lugar donde ellos se congregaban, donde nació la iglesia de Cristo en Jerusalén, donde Cristo celebró la Santa Cena con los 12 apóstoles. Resulta que en Hechos capítulo 2, versículo 42, que es el tema el mensaje de esta oportunidad, como está ahí en el encabezamiento, ahí en su celular, en su control que tiene. Ahí yo le puse defendiendo o predicando la sana doctrina. Hechos 2:42. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que se habían convertido, pues. Esa gente que se había convertido y que se ya congregaban en el aposento donde nació la iglesia de Cristo,
ya no iban a la sinagoga, ya iban allá a otro lugar de reunión, porque en este otro lugar de reunión se estaba predicando el Evangelio de Cristo. ¿Entiendes? Entonces ahí es que dice que ellos perseveraban en la doctrina, en esa nueva enseñanza que los apóstoles les estaban enseñando, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Otra práctica diferente. Eso Cristo les había enseñado a los apóstoles. Por eso dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles habían recibido de Cristo esa enseñanza. ¿Ok? Cuando Cristo, minutos antes de ascender al cielo, lo lleva allá a Galilea, de donde él se levantó y se fue al cielo. Antes de eso, Cristo les da la segunda ordenanza que dejó. Dejó 3 ordenanzas Cristo a la iglesia. Esa es la segunda. Ahí le dice Cristo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Fue lo que Cristo les dijo y subió al cielo. Los apóstoles salieron predicando por toda parte, enseñando esa doctrina que ellos habían recibido de Cristo, el mensaje del Evangelio. Ya no el sacrificio de animales, ya no el circuncidarse, ya no el guardar el sábado, aunque esas cosas está establecido para los judíos. Dios se las estableció para el pueblo hebreo, no para la iglesia. Cuando Cristo estableció, cuando Jehová, dice la Biblia, le dio a Moisés la ley, no existía la iglesia de Cristo. ¿Ok? Aunque ya estaba eso ya decidido por Dios que eso sucedería, pero no había sucedido todavía cuando recibieron la ley el pueblo hebreo, la raza judía. En aquel tiempo que recibieron la ley los judíos, había muchísima gente, muchísimas otras razas esparcidas por todo lugar. Pero Dios escogió a través de Abraham la raza hebrea. Después les establece la ley. Y en la ley le da ordenanzas, le da decretos para los judíos. ¿Ok? Y entre esas ordenanzas les da que ellos deberían guardar el sábado y deberían circuncidar a su niño varón de 8 días de nacido. Eso está en la ley de los judíos hasta ahora. Antes de yo convertirme al Evangelio, yo era católico, apostólico, romano. Estaba prácticamente en la vida religiosa para ser sacerdote, ordenado oficialmente. Ya estaba yo en ese trabajo. Y resulta que estudiando la Biblia encuentro cosas incoherentes de la doctrina católica con la doctrina del Evangelio. Y esto no es para censurarte, querido amigo, para criticarte, tacharte o enojarte. No es ese mi propósito cuando yo menciono esto. Es un testimonio que te estoy dando. Lo que yo descubrí, lo que pasó conmigo. ¿Ok? No había coherencia. La doctrina católica con el Evangelio de Cristo. Hay muchas cosas diferentes. Y hay muchas cosas iguales también de creencia de católicos y evangélicos. Una solamente vamos a mostrar luego enseguida. Una de los que no son judíos, o sea, los gentiles, ellos tienen una costumbre diferente de los judíos y diferente de la iglesia de Cristo. Entonces, de los gentiles que no tienen ley, dice la Biblia, les voy a leer enseguida que la Biblia dice que los gentiles no tienen ley. Pero los judíos recibieron una ley de Jehová a través de Moisés. Y la iglesia de Cristo tiene ordenanzas. ¿Ok? Diferente estos tres. Entonces, cuando yo estoy estudiando la doctrina cristiana, porque ya yo conocía la doctrina católica,
Me introduzco a estudiar con los testigos de Jehová, luego después con los mormones y los adventistas. Diferentes enseñanzas el uno del otro, completamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un día yo leyendo, tratando de descubrir estas cosas, de la verdad de la doctrina de Cristo, me encuentro con este pasaje de la Biblia, que es doctrina hebrea, es doctrina judía, el sábado, o el sabbat, como algunos lo realizan actualmente. Eso es con los judíos, nada que ver con la iglesia, mi hermano, ¿ok? Nada que ver, está en la Biblia ahí. Vamos a mirar algunos versículos para que se certifique, se respalde lo que yo les estoy hablando. Porque aquí yo no me estoy inventando cosas. No, yo les voy a mostrar la Biblia. Y no necesita usted estudiar teología o ir a un seminario teológico o un instituto bíblico para poder aprender, para poder saber y entender estas cosas. Está clarísimo. Mire, yo le voy a leer. Sobre el sábado, aquí dice, ¿quiénes son los que tienen que guardar el sábado? Oiga, está clarito acá. Pero hay quienes lo tergiversan, hay quienes lo cambian y al Evangelio de Cristo le mezclan que se debe guardar el sábado también, el día de reposo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el día de reposo es sábado, hasta ahora, pero la iglesia no tiene nada que ver con esa ordenanza. No se ordenó por Jehová, por Cristo, por el Espíritu Santo o por algún apóstol que el sábado los miembros de la iglesia de Cristo lo guarden. No existe, no hay. Usted no me va a poder mostrar, porque no existe, no hay en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Lo que hay en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 12, escuche, ahí le han colocado un título a este pasaje, ¿ok? Permítame tomarme agüita. Escuchen. Dice, como título lo han puesto acá, el día de reposo como señal, el día sábado. Éxodo 31, versículo 12. Abra la Biblia, por favor, y verifique si lo que yo estoy leyendo está en su Biblia. Habló además Jehová a Moisés. Yo quiero que usted atienda y analice cada cosa que está dicho acá. Jehová Dios está hablando a Moisés, el líder de los judíos. ¿Oye? Habló Jehová diciendo, tú, Moisés, hablarás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los 12 hijos de Jacob, los patriarcas. A Jacob se le cambió el nombre cuando luchó con un ángel allá en ese lugar que le puso por nombre Peniel. Ahí Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí para adelante son los israelitas, los descendientes de Jacob, hijo de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, hombres de Dios. Entonces, hablarás tú a los hijos de Israel, o sea, la descendencia de Jacob, diciendo, en verdad, vosotros, dice acá, no dice todas las naciones, no dice todos los pueblos, los extranjeros, todo. Ahora, cuando se estableció el sábado y un extranjero estaba viviendo en la casa de un judío, era su obligación también de él guardar el sábado. Pero si es que estaba viviendo con judíos, los demás no tenían nada que ver. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo, hablarás tú a los hijos de Israel. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo.
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Que es lo que Dios le había instruido a Moisés que les diga a ellos. 6 días se trabajará, más el día séptimo es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ahora, cuando está diciendo aquí cualquiera que trabaje, no es cualquier persona. Se está refiriendo a los hebreos, cualquier hebreo, cualquier judío, cualquier hijo de Jacob, cualquier hijo de Israel, cualquiera. Un día uno dijo, aquí está pastor, está diciendo cualquiera que trabaje en el día de reposo es cualquier persona. No está diciendo cualquier persona acá, ¿ok? No me le cambia la Biblia. Estamos diciendo acá en el principio que Jehová le dice a Moisés, hablarás tú a los hijos de quién, de Israel, le está diciendo la Biblia. Entonces cualquiera de ellos, a eso se refiere, que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Se está refiriendo a los judíos, a los hebreos, no es a otra gente. Versículo 16. Guardará pues el día de reposo, ¿quién? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Clarito, ¿no ve? ¿Qué está diciendo? Señales para siempre entre mí. Está hablando Jehová. Y los hijos de Israel, los descendientes de Jacob. Entonces, ¿para quién es el sábado? Para ellos. Para ellos. Cuando esto se estableció, no existía la iglesia, mi amigo. No existía. Por eso fue que cuando Pablo y los apóstoles comienzan a predicar, comienza el problema doctrinario. Y se hace un problemón. Como ahora. Ahora es problema. Algunos hacen serios problemas con la doctrina bíblica. Que esto se puede, que esto no se puede, que esto se permite, esto no se permite. Hermano, está la Biblia ahí. La doctrina de la iglesia está clarísima ahí. No hay por dónde perderse. Y usted, hermano o pastor que me escucha, discúlpeme con todo respeto, no debe cambiarle a la Biblia nada, querido. No hay necesidad. Más bien, hay una advertencia de Dios de no hacerlo. ¿Ok? Allá en Apocalipsis 22, 18, dice la advertencia, no aumentarle y no quitarle a la enseñanza doctrinaria de la palabra de Dios. Entonces, no hay por qué cambiarle. El cambiarle el contenido ya es otro evangelio, como vamos a leer enseguida lo que dice Pablo. Okay. Entonces, se expande el evangelio por toda parte. Resultado. Escuche como dice en Hechos 15. Ahí en este capítulo 15 se relata lo que sucedió, lo que discutieron acaloradamente, y en esa oportunidad, yo le voy a leer ahorita, el apóstol Pedro es quien dice, porque Pedro estaba ahí con él, estaban toditos, Pablo, los apóstoles, hermanos que habían venido de Siria, de Antioquía, de Cilicia, habían venido para que se aclare esa situación, porque algunos estaban diciendo de que los que se convertían, los gentiles que se estaban convirtiendo, ¿no? Porque Pablo empezó a predicar a los gentiles, deberían circuncidarse. Y la enseñanza del evangelio era que no. Y se discutieron. Escuche cómo dice el relato. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mire usted, algunos enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya estaban poniendo un problema ahí. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos hermanos
con estos algunos que estaban diciendo eso. Y como se discutieron, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, de allá de Siria, de Antioquía, ¿no? Algunos otros hermanos también quisieron venir con ellos. A todos los que estaban en Jerusalén, a los apóstoles que estaban allá, a los ancianos que estaban en Jerusalén, para tratar esta cuestión. Hechos 15:3. Ahora, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios les había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos, como les dije al principio que habían dos, los fariseos y saduceos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, le dio a ellos también. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora escuche lo que dice el versículo 10, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? O sea, la ley de los judíos, la ley de Moisés, ese es el yugo que Pedro se está refiriendo. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Está entendiendo lo que Pedro está hablando? Una de las autoridades de la iglesia en el tiempo. Le está diciendo Pedro a ellos: ¿por qué ustedes tientan a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre la cerviz de esta gente, de estos gentiles que se convierten, un yugo? O sea, las prescripciones de la ley, las ordenanzas de la ley, un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pedro está testificando que ellos no habían podido cumplir toda la ley. Claro, nadie la pudo cumplir, solo Cristo. ¿Entienden? Entonces, por eso el sábado no es para la iglesia, es para los hebreos, es para los judíos. No mezcla las cosas. Porque si usted trae el sábado, que es una doctrina para los hebreos, y la trae a la iglesia para que la iglesia la practique, escuche lo que dijo Pablo después a la iglesia de Galacia. Ahí en la Biblia, en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, escuche cómo dice. Le ha puesto ahí un título también, dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado, versículo 6, Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles ahí, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Mire usted, hasta un ángel que aparezca y quiera hablar otra cosa diferente de lo que ya ellos habían recibido de Cristo, ya es otro evangelio ya. No es el evangelio de Cristo. Y hoy día, lamentablemente, como en aquel tiempo había eso, porque algunos que predican otra doctrina le añaden cosas al evangelio, hoy día hay, y hartísimo, por toda parte, por donde usted vaya.
hay aquellos que perturban, aquellos que traen confusión. ¿Ok? Pablo le escribe a Timoteo, vamos a mirar ahí en su carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículos 17 y 18. En la iglesia que estaba dirigiendo el joven Timoteo como obrero del Señor, escuche lo que pasaba. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá, pero se está refiriendo a él, un momentito. Ya, versículo 16. Versículo 16, 15, para que usted entienda de qué se está refiriendo ahí la Biblia. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, estos dos, ¿ya? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí en la iglesia donde estaba Timoteo, Himeneo y Fileto ya estaban trayendo confusión, ya estaban diciendo cosas que no es el mensaje del Evangelio, porque estaban diciendo que ya esa resurrección que Cristo habló, que los apóstoles estaban predicando del arrebatamiento de la iglesia, que habla en 1 Corintios 15:50 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, habla sobre ese hecho que va a acontecer, que va a suceder, el arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes, de los evangélicos, de los que hemos aceptado a Cristo. Va a suceder. Ya Himeneo y Fileto le estaban diciendo a los hermanos que ya había sucedido. Y estaban, dice, trastornando la fe de algunos. Ya estaban cambiando el contenido del Evangelio. Hoy día hay ese tipo de predicadores. Y lamentablemente hay gente que le cree. ¿Por qué es que le cree? Porque no se han informado de la Biblia. Pues no han leído la Biblia. Algunos hasta dicen que son cristianos, pero no conocen ni cuántos libros contiene la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento. No saben, pero dicen que son cristianos. Hermano, para que usted se diga cristiano es porque practica la doctrina de Cristo. ¿Ok? Si usted no practica la doctrina de Cristo, no se llame cristiano. Llámese religioso, llámese que tiene una religión X, etc., como hay muchísimos hoy día. Pero cristiano es el que vive, el que conoce, vive y practica la doctrina, que persevera, como dice Hechos capítulo 2, 42. ¿Ok? El mismo Pedro, refiriéndose a estos dos aquí que aconteció en la iglesia que pastoreaba a Timoteo, Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 2, nos advierte también, escuche cómo dice Pedro, título: falsos profetas y falsos maestros. Capítulo 2, segunda de Pedro. Pero hubo, mire usted cómo Pedro está diciendo, hubo también falsos profetas. Sí, sabemos, desde el Antiguo Testamento había falsos. Hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se da cuenta? Entonces, segunda de Pedro 2, 1 a 2. Eso existió. Ahora yo les dije que les iba a mostrar en la iglesia sobre las costumbres. Una costumbre que tenían los gentiles, los romanos, ¿no? Los gentiles que eran
creyentes de la doctrina romana. Una costumbre también luego después de los judíos también, como ya leí, ¿no? Que los judíos discutieron en Hechos 15 sobre el asunto de que tendrían que circuncidarse, pero Pablo les estaba diciendo que esa doctrina no era para la iglesia, a los hermanos que se estaban convirtiendo, a la gente que se estaban convirtiendo, siendo hermanos de la iglesia ahora, les decían que no había ya esa ordenanza de circuncisión. También lo acusaron a Pablo. Y la iglesia, también Pablo habla sobre una costumbre en la iglesia también. ¿Ok? Ahorita voy a leer entonces esas tres costumbres que había en la iglesia. ¿Está claro hasta aquí? Si usted quiere consultarme algo, escríbame a esa dirección del WhatsApp ahí. Como muchos lo hacen, todos los días me llaman de muchos lugares para hablar conmigo, para compartir cosas lindas del Señor, algunos para preguntar, algunos para un consejo. Me siento feliz cuando alguien me llama, me habla por WhatsApp. Ahora que hay tanto tiempo, uno para encerrado acá en la casa, ¿no? Entonces hay bastante tiempo para poder conversar y responder a la gente sus preguntas, sus interrogantes. Hágalo, escríbame. Y también, si usted quiere, póngale ahí compartir para que otros puedan mirar también y escuchar lo que estoy diciendo. Luego enseguida vamos a ver quiénes han entrado, quiénes me están siguiendo, quiénes están conmigo enseguida. Bueno, ahora voy a ir a mirar, gloria al Señor, sobre lo que les dije que los gentiles no tienen ley. Los judíos, ellos sí tienen ley. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Espérense un momentito. Ahorita yo le leo aquí en Romanos. Está en Romanos. Gloria a Dios. Ya, Romanos capítulo 2. Versículo 12 al 14. ¿Ya? Escuche cómo habla sobre la ley. Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado. Aquí la Biblia está hablando que hay gente sin ley. Escucha, atienda, comprenda lo que la Biblia dice. Todos los que sin ley han pecado, porque hay gente sin ley que peca y hay gente que con ley que tiene de Dios y otras peca. Sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Va entendiendo? Aquí la Biblia está hablando que hay algunos que son sin ley y otros tienen ley. Pero seguimos leyendo. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hablando los que tienen ley. No, está hablando para ellos. Ahora, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿se da cuenta? Aquí la Biblia está diciendo los gentiles que no tienen ley. Lea la Biblia. Romanos 2, versículo 14. Está diciendo los gentiles que no tienen ley. Está clarísimo acá. Ahora vamos a ir a Hechos, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Donde yo voy a mostrar la costumbre, gloria a Dios, de los gentiles, primeramente. Escuche cómo dice, Pablo estaba enseñándoles el Evangelio, la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Ok. Alabado sea el Señor. Capítulo 16. Versículo 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
porque Pablo y Silas estaban allá, ¿no? Predicando la palabra ya en Filipos, ya aquí se encarcelaron en Filipos, luego después lo agarran, lo meten preso. Estaban predicando allá Pablo y Silas, ¿ok? Y había una adivina y Pablo reprendió el espíritu de adivinación que había en la muchacha, salió y se enojaron y lo agarraron a Pablo y lo acusaron y todo. Entonces a eso se refiere, dice, cuando dice así, ¿no? El versículo, vean, para que vean ustedes el versículo 18, dice que esa muchacha, ¿no? Esa muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el Evangelio del camino de salvación. Y esto hacía la muchacha por muchos días. Y desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora ese espíritu de la muchacha. Viendo los amos de la muchacha que había salido la esperanza de su ganancia, porque ellos la estaban usando a esta muchacha para ganar dinero ilícito, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí está hablando de costumbre. Ellos romanos, gentiles, lo agarran a Pablo, lo acusan, que estaban ellos, dice, enseñando, ¿no? Siendo los judíos, costumbres que no les era a ellos lícito, porque ellos son romanos, no eran judíos. ¿Ok? Y resulta de que se molestan tanto que lo meten preso, le dan palo y hasta que lo hacen heridas y todo, lo meten preso. Dios lo libra después, leyendo el libro de testimonio que se convierte en el carcelero ahí que lo guardaba. Pero yo quiero referir a las costumbres. Ellos están diciendo, dice, nosotros somos judíos y no, o jóvenes, somos romanos y no tenemos esa costumbre. ¿Amén? Dice, enseñan costumbre que no nos es lícito llevar, ya ser somos romanos. Ok. Vamos a ver aquí mismo en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 21. Cuando los judíos también, porque Pablo les predicaba la doctrina del Evangelio y les decía que no deberían ya circuncidarse como les estaba hablando, que dentro de la iglesia de Cristo no se practica la circuncisión, porque eso está dentro de la ley que Dios le dio a través de Moisés a los judíos, los hebreos. Ellos deben circuncidar a sus hijos de 8 días de nacido, los varoncitos. Las mujeres no se circuncidan porque no tienen lo que los hombres tenemos. Entonces, de 8 días de nacido, le circuncidan al bebecito. Costumbre judía, no costumbre gentil y no costumbre de la iglesia. Escuchen, Hechos 21, gloria a Dios, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Lo arrestaron a Pablo, ¿no? Lo arrestaron y lo llevaron al templo, ¿ya? Para juzgarlo. Y allá estando Pablo con los judíos, en el versículo 21 dice, se ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres de los judíos. Costumbre de los judíos, circuncisión. Costumbre de los judíos, guardar el sábado. Costumbre de los judíos, no comer surubí, pescado sin escamas. No comer pato. No comer conejo. No comer chancho. Costumbres y ordenanzas para los judíos, no para la iglesia, querido.
no confundan la ley de los judíos con el evangelio de Cristo. Ya le mostré la costumbre de los gentiles romanos. Pablo fue acusado por el que les enseñaba costumbre cristiana. Aquí los judíos lo meten preso porque Pablo estaba enseñando que ya no se circunciden, que ya no guarden la ley. Lo meten preso. Vamos a ver ahora la costumbre de la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. Costumbre de la iglesia de Cristo. ¿Qué costumbre? Hay muchas cosas. No los quiero cansar. Les estoy mostrando una costumbre de cada uno de ellos, de los gentiles, de los judíos, ahora de la iglesia. Capítulo 11 de 1 de Corintios. Ahí habla el título, dice atavío de las mujeres. Atavío de las mujeres, vestimenta de las mujeres, la presencia de las mujeres. Si usted lee aquí, va a leer que la costumbre de las mujeres judías es estar en la iglesia con velo, orar cubriéndose con un velo, costumbre de las mujeres judías. Pero yo les estoy diciendo que costumbre de los judíos es una y costumbre de la iglesia es otra. Aquí mismo, en este mismo capítulo, Pablo está hablando sobre eso. Pablo está haciendo como una comparación de las mujeres hebreas que deben orar con velo. Pero de las mujeres cristianas, en el versículo 14 de este mismo capítulo 11 de 1 Corintios, porque hasta el versículo, vamos a decir, 13, ya, se refiere a esa costumbre judía. En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahí termina Pablo con una reflexión a la costumbre judaica, hebrea, y les está diciendo, ¿es propio? Claro que no es propio, porque es una costumbre de los judíos, de las mujeres judías. No es propio que estén orando sin cubrirse, sin usar velo. Eso no es propio, no es la costumbre de los judíos. La costumbre de los judíos es usar velo. Por eso dice el 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Claro que no. Ahora, vamos a la iglesia. La naturaleza misma. Versículo 14. ¿No os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ya aquí la Biblia está hablando al hombre, ya a los que son miembros de la iglesia. Hermano, analice bien lo que está aquí en la Biblia, hermano. No se confunda. Una parte está refiriéndose a los judíos. Y aquí desde el 11 de 1 Corintios 11, 14, está refiriéndose a la práctica en la iglesia de Cristo. Mire lo que dice. No se enseña que la naturaleza misma al varón deshonroso le es dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hermano, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Oiga, para entenderlo. ¿Me dejo entender? Yo entiendo bien. No necesita estudiar teología usted para recién entenderlo. ¿Qué dice el versículo 16? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, discutir, ¿ya? Contender sobre este tema, si alguno quiere hacerlo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Ya está hablando de la iglesia acá. Entonces esta noche, ¿por qué yo hablo esto acá? Porque está en la Biblia, es doctrina cristiana,
doctrina del Evangelio, y porque también algunos hermanos me han estado preguntando sobre este tema. Lo he traído para aclararles. Creo que he sido explícito. Yo lo entiendo bien así. Le he leído la Biblia, me he respaldado con la Biblia lo que le he estado hablando. Entonces, no hay por dónde perderse, hermano. No se confunda, hermano. Porque no agarre costumbre que no es de la iglesia, porque ya es otro evangelio ya. Ya leyó en Gálatas 1:6. Si un ángel le dice una cosa diferente, si un apóstol, si un líder que predica el evangelio les dice otra cosa, ya esa enseñanza es maldita, dice la Biblia. No lo digo yo, es la Biblia que está diciendo. Otro evangelio. Solo hay uno. No hay dos. El mensaje de salvación fue entregado a los apóstoles, a los 12, bueno, después quedaron 11 y después fue llamado Pablo para predicar a los gentiles y gracias a Dios el evangelio llegó a todo el mundo ahora. No todos lo han escuchado. Esa es una profecía. La profecía dice que cuando todo el mundo escuche, entonces vendrá el fin. Esta pandemia que ha venido no es el fin. Es una pestilencia que la Biblia nos habla, que es, dice, ocasión. La Biblia dice esos términos ahí en San Lucas. Puede leer todo el capítulo 21 de San Lucas, lea el capítulo 25 de San Mateo, infórmese. Ahí San Lucas, el hermano Lucas, el apóstol, él está diciendo de esta pestilencia. Ya vendría esta pestilencia. El bramido del mar, los tsunamis que han venido. Y dice también que estas cosas sucederán como ocasión, como oportunidad para testificar de Cristo. Para decirle, quién sabe usted que me está escuchando, mi querido amigo, de que estas cosas suceden para que usted se vuelva a Dios. Yo me quedo pensando que en San Pablo, hoy en Brasil, a nivel de Brasil, es increíble. Dios mío, cómo muere la gente, oiga. Está muriendo todos los días la gente por centenas y centenas de brasileños. Oiga, están enterrando al por mayor acá la gente. Y en otros países también del mundo. Es una pandemia, es una pestilencia que ha venido como una advertencia divina. La Biblia dice, quiero terminar, voy a terminar, aguántenme un poquito, voy a terminar para decirles sobre este asunto de la pestilencia, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué se hace? Bueno, hay que buscar la vacuna, ya parece que ya sacaron una vacuna que está dando buen resultado, algunos remedios caseros, remedios naturales, la gente tratando de ayudarse y librarse de la muerte. Mi hijo, el pastor Ezequiel, que es el menor de mis 6 hijos, en Bolivia casi se murió, lo tuvieron que entubar con oxígeno, casi se muere mi hijo Ezequías. Gracias a Dios, la oración de los hermanos y el cuidado y toda esa asistencia que se salvó. Está recuperado. Mi hija también, que es enfermera, uno de sus hijitos, mi nieto también lo agarró, ya está libre, ¿ok? Pero mi hermano mayor, tengo un hermano mayor, se murió. Bueno, muchos han muerto y están muriendo. Entonces, la Biblia habla sobre algo que aquí está, y justo hablé ahí. Fue cuando Salomón escucha a Dios, Dios se le aparece a Salomón. Qué interesante, hermano, qué lindo, ¿no? Dios se le aparece a Salomón, oiga, el rey de Israel, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Escuche cómo dice Dios a Salomón. Y yo estos versículos los traigo para que usted los analice y haga lo que está diciendo acá la Biblia, lo que Dios mandó que se haga. Cuando venga una pestilencia, ¿ya? Cuando venga cosas de esta naturaleza, Dios también dijo qué se debe hacer. ¿Ok? Usted quizás está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Dios mío,
líbranos de la... Hermano, mucha gente está pidiendo a Dios que nos libre de esta pandemia, de esta situación. Obviamente tenemos que estar orando, tenemos que unirnos en oración. Es lo que tenemos que hacer, pedir a Dios misericordia. Pero escuche cómo dice acá el relato de la Biblia, lo que Dios le dice a Salomón a más de 2000 años atrás. Escuche. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 hasta el 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Construyó una casa, un templo espectacular, increíble, impresionante. Terminó también la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Vaya escuchando, hermano, amigo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Escuchen. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, está Dios hablando. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, escuche esto acá. O si enviare pestilencia a mi pueblo, si eso sucediera, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es lo que Dios dice que hagamos. ¿Usted está orando? Amén. Ore, doble su rodilla, pida misericordia, pida perdón. El otro día me llamaron de la cárcel de Palmasola unos amigos que están allá por algunas cosas erradas que cometieron. Y los dos que me han hablado, uno me dice que se ha reconciliado con Dios, que ya no quiere más llevar la vida que llevaba, que al salir de allá va a servir a Dios, va a ser una persona cristiana como manda la palabra. El otro, las mismas cosas más o menos, me dice que ya no quiere vivir una vida como vivió y que quiere esperarme que yo vuelva para que lo bautice, él aceptando a Cristo y bautizándose como manda la Biblia. Correcto, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Eso es lo que la Biblia está diciendo, humíllese delante de Dios. Ahí en su dormitorio, doble su rodilla, o en su sala. O si se congrega, como algunos ahora ya gracias a Dios están congregando, vaya, arrodíllese ahí en el altar, pida perdón por sus pecados, reconozca que hizo mal, humíllese delante de Dios, pídale perdón, pídale que los libre de la pestilencia que ha caído sobre el mundo entero. Dice la Biblia que Dios estará escuchando. Aleluya. Yo oiré, dice Dios, bendito sea el Señor. Yo oiré, pero lo primero que debemos hacer es humillarnos. Humillarse es postrarse en el piso, doblar sus rodillas, clamar a Dios, reconocer que se ha hecho mal. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, el que se aparta de hacerlo, de practicarlo, alcanza misericordia. Y la Biblia no está diciendo qué tipo de pecado. Pecado es pecado, sea chiquitito o grande. Pero si usted se arrepiente, aunque algunos dicen no, que se vaya al infierno, hay algunos que dicen no, que su maña nomás, ese es mentiroso, mañoso, siempre lo hace. No, Dios no dice eso. Dios dice que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pues si usted se siente que ha pecado y está pidiendo perdón a Dios, entonces usted propóngase no volverlo a hacer más. Yo quiero orar por usted en este momento. Yo quiero pedir a Dios por usted que quiere dejar esa vida de pecado. Usted quizás que ya algún día había aceptado a Cristo y se apartó, se desvió y está escuchándome. Cierre sus ojos, concéntrese, escuche la oración y crea y póngase de acuerdo conmigo. Bendito Padre Celestial. Este momento, Señor, hemos compartido su santa y bendita palabra
sin aumentarle ni quitarle nada, Señor, así como ella nos enseña. Hay amigos que están escuchando, Señor, este momento, en Bolivia, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, por donde sea, Dios, que me oigan. Si esta persona reconoce su pecado, este momento se arrepiente de lo malo que ha estado haciendo y se compromete no seguir haciendo estas cosas, Señor, tenga misericordia y perdónele. Y Señor, aquellos que abren su corazón en este momento y aceptan a Cristo como Salvador de su alma, aceptan a Cristo como Salvador de sus vidas, Señor, que el poder de tu Espíritu entre en ellos y saque afuera el espíritu impuro e inmundo, y que, Señor, ellos puedan sentir el gozo de la salvación. Dios, yo les ruego, escriba su nombre en el libro de la vida, y que estas personas que aceptan en este momento a Jesucristo sean fortalecidos y que nunca vuelvan atrás. Padre Santo, yo les ruego por la liberación del mundo todo, Señor. En todo el mundo, Señor, está esta pestilencia del coronavirus, Padre. Su palabra dice que si vendría pestilencia y si su pueblo se humilla, usted oirá desde los cielos. Yo lo creo, Señor. Oh, aleluya, yo lo creo, Padre. Oh, Señor, usted vela por sus promesas para que sean cumplidas, Señor. Y yo le doy gracias por librar a miles y millones de personas en el mundo de esta pestilencia. A todos aquellos que reconocen en usted el Dios que es el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Señor, yo bendigo en todas las partes del mundo a mis hermanos, a pastores, misioneros, predicadores y a los amigos que en este momento entregan su vida a Jesucristo. En nombre del Señor Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén. Amén. Antes de despedirme, vamos a pedirle aquí a mi colaborador, más o menos, a qué nombres hay ahí que han estado conmigo. Fernando Rojas. A ver, vamos a ir nombrando. Fernando Rojas, el pastor Fernando, él está ya en Los Ángeles, en Estados Unidos. Querido pastor, grande abrazo desde Sudamérica. Estoy en Brasil, no puedo volver a Bolivia todavía, ¿no? Dios le bendiga al pastor Fernando y su familia. Melvin Suárez. Melvin allá en Bolivia. Jefferson Alves. Jefferson, misionero, muy lindo misionero en Bolivia. Yo doy gracias a Dios por la vida de este misionero que fue a mi país a evangelizar a los bolivianos. Dios te bendiga, pastor Jefferson. Leonel Lozano Jr., bendiciones, pastor Sánchez. Querido pastor Leonel Lozano, yo un grande siervo de Dios, un pastor querido que me recibió varias veces en la Asamblea de Dios Maranata en Chicago, y nos alegramos en la presencia de Dios allá con los santos que él pastorea en esa ciudad llamada la Ciudad de Oriente. Un abrazo, pastor Leonel. Felicia Sánchez Zavala. Felicia en Bolivia creo que está. Quien estaba mirando también, Julio Holanda. Mi pastor amigo, pastor Julio Holanda, qué alegría, pastor. Una honra para mí, pastor Julio, tener la sintonía de usted, un grande siervo que está en Miami y es un instrumento en las naciones del mundo que Dios lo lleva llevando el mensaje completo del Evangelio. Mi respeto, mi cariño, que Dios le dé vida y salud, pastor Julio Holanda, allá en Miami, Estados Unidos. Víctor Velázquez Andrade. Querido consiero pastor Víctor Velázquez, allá en el norte integrado en Bolivia, pastor de las Asambleas de Dios Americana en esta ciudad de Montero. Katy Rocabado Vallivian. La salmista internacional boliviana Katy Rocabado, grande cantora, linda hermana sierva de Cristo, mis respetos a usted y al coronel, su esposo, que Dios lo sigue usando en Bolivia. Norma Sánchez. También la hermana Norma Sánchez, italiana, boliviana, mis cariños, mi saludo a mi hermana, es mi hermana de sangre, ella es una hermana casada con un italiano. Bueno, que Dios le bendiga también a mi hermana, Dios te dé salud. Peralta Mari. Mari Peralta. Irma Ortiz. Irma, la hermana Irma, es en Bolivia ella. Milka Chanevi. Milka.
Querida Milka, ella es la hija de mi amigo pastor, creo que es pastor Pablo, ¿no? Pastor Pablo, que ya partió a la presencia de Dios hace un mes atrás, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, la Sinagoga, allí en Pompeya, en el Beni, en Bolivia. Douglas Susi. Douglas, Dios le bendiga, Douglas y Susi, creo que es aquí en Brasil, ¿no? Pastor Douglas, un grande ministro, siervo de Dios, su esposa Susi. Qué alegría, Pastor Douglas, poder tenerlo en sintonía. Por favor, escríbame al WhatsApp. Perdí el teléfono, Pastor, me lo robaron y perdí los contactos, de donde no pude más enviarle saludos y estar en contacto con su autoridad. Por favor, mándenme otra vez su número, vamos a tenerlo para cuando estoy acá en Penápolis, acá en el interior de San Pablo, porque no pude volver a Bolivia por la pandemia, Pastor. René Marcelo López. René Marcelo López, un querido hermano, sobrino, hijo de mi hermana mayor. Él es un bancario, trabaja en uno de los bancos famosos de Bolivia. Dios le bendiga a Marcelito. Elvira Peña. Oh, Elvira Peña, saludos a su mamá, a su papá, allá en el Beni Trinidad, Beni Bolivia, y a todo el grupo de los hermanos Peña, una grande familia. Se reúne esa familia y es una congregación completa, oiga, creo que son 50 eso. Seferino Mercado. Seferino, allí en las Barreras, es una ciudad entre Guarnes y Montero, en el estado de Santa Cruz de la Sierra. Pastor Seferino, un grande amigo, mis saludos, Dios te bendiga. Jim Clarence Tineo Mata. Jim Tineo Mata, este hombre fue resucitado, es un tremendo testimonio, es un venezolano, amigo, grande predicador, está ahora en Salta, creo, Argentina, y bueno, Dios lo resucitó, estaba en la morgue, le iban a hacer ya la autopsia, le habían metido a la barriga hielo y cal para que se conserve, no se pudra, y estaba ya en la morgue esperando ya la autopsia del médico cuando Dios lo resucita. Dios te bendiga, Jim. Jomari Evanel de Bolivia. También. Mario Rojas López. Mario Rojas, qué tremendo mi sobrino, allí en Bolivia, un grande siervo del Señor. Wanderson Reséndez Pirlandelli. Oiga, ¿quién es ese? ¿De dónde? Extraño nombre, ¿no? Wanderson Reséndez Pirlandelli. Wanderley, querido Wanderley. Hugo López. Por favor, escríbeme a mi WhatsApp, Wanderley, para poder hablar contigo. Y hay varios. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, mi hijo. Ok. Oiga, gracias al Señor. Qué bendición. Una información para ustedes. Estos programas, muchos otros programas que ya hemos hecho a través del internet en el Facebook, también usted puede verlo en YouTube. Usted entra a la página de YouTube y pone allá Isaac, ¿no? Isaac Sánchez Navia. Todo junto. Isaac Sánchez Navia, que es el nombre de mi hijo. Y ahí sale todos los mensajes de los programas que he tenido desde hace bastante tiempo. Hasta este programa también usted lo puede ver de nuevo ahí en el YouTube. Compártalo con los hermanos, los amigos. Un grande abrazo desde Penápolis, Sao Paulo, Brasil. Oren por mí. Borracho Cantinero. Oye ahí, escucha ahí al fondo. Oh, vamos a quitar enfocarle por ahora a Miguel Ceja. Miguel Ceja cantando ahí, gloria a Dios. Escucha ahí. Miguel Ceja, es mi amigo, es mi conocido. Él antes era el vocalista de aquel cuarteto imperial que cantaba cumbia antes, la cumbia colorada y todas esas cumbias, ¿no? Se convierte en Argentina y ahora canta. Escuchen. Gloria a Dios.
Llegó el frío acá a San Paulo, está haciendo frío, pero no ese frío mataviejo que le llaman en Bolivia. Dios le bendiga. Hasta otra oportunidad. Amén.